Es hacer un encuentro académico. ¿Por qué académico? Y enfatizando lo académico, porque en marzo de este año se hizo un evento justamente con funcionarios, con el sector privado, con empresas, sobre el tema de China-México. Me parece que es muy importante tener claridad sobre cuáles son las condiciones, qué es lo que se está estudiando hoy en día sobre China y sobre la relación China-México. En México va a venir gente de Tijuana, de Guadalajara, de Colima y por supuesto colegas de muy diversas instituciones acá del Distrito Federal, ¿no? Entonces va a ser, la intención acá no para nada es excluir, sino que pues conocer el estado del arte académico sobre la relación China-México. De estar con nosotros y de compartir algunas de sus reflexiones y estudios que ha venido haciendo en los últimos años. Francisco, con un grupo de amigos y colegas, algunos de los cuales ya han estado acá con nosotros, también del Colegio en México, ha venido trabajando desde hace ya varios años el tema de China. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Pekín, ha enfocado varios de sus estudios recientes sobre el tema de la etnicidad. Tiene un artículo interesante y relevante desde hace, que fue 2 meses, en la revista de Nueva Sociedad, donde hay todo un grupo de artículos sobre el tema de China y la relación de China con América Latina. Actualmente es profesor de negociación internacional de la Universidad Iberoamericana y de Historia de Asia Contemporánea en la UAM en Iztapalapa, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo, Francisco, por estar acá con nosotros. Les recuerdo de nuevo la dinámica. Sería una presentación de media hora, 45 minutos, para que nos dé tiempo de tener un intercambio, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, venir a la UNAM es siempre una delicia. Se encuentra una gente muy, muy interesante y con la cual termina uno estableciendo relaciones intelectuales de mucho tiempo. Todas las veces que he hablado en algún lugar de la UNAM, me he encontrado con gente que después de años sigo viendo. Espero que hoy no sea la excepción y que, bueno, sigamos en contacto. Ahí, más allá de lo específico de lo que voy a hablar, que obviamente agradezco muchísimo a Enrique que me haya invitado. Hemos coincidido en otras partes, obviamente hablando sobre China. A mí me tiene gratamente impresionado lo que se está haciendo aquí en la Facultad de Economía, en el Centro de Estudios China-México. Es impresionante, es muy interesante, es muy positivo y tiene unas perspectivas fundamentales. Y claro, depende mucho de nosotros que de alguna manera hacemos trabajo de investigación sobre China y de las personas que como ustedes que posiblemente también realicen cosas similares a uno o que apenas se están interesando en esto. Esto se va creando una comunidad muy grande y que es muy importante para el conocimiento que podamos tener sobre este país en específico. Yo creo que no necesito decirles que en México, en términos generales, nuestro conocimiento del mundo es bastante pobre. Necesitamos conocer mucho más, es realmente muy, muy poco lo que conocemos. Y más allá de lo específico de lo que voy a hablar, el objetivo, o dos de los objetivos fundamentales que tengo,
es primero que ustedes que ya están interesados en China se interesen aún más. Hay muchísimo, ese país da para miles y miles de temas. El problema es que a veces somos demasiado repetitivos en lo que estudiamos, pero hay N posibilidades. Y en ese sentido el otro objetivo, ya más relacionado con lo específico que voy a hablar, tiene que ver con que trato de tener un enfoque diferente, un enfoque nuevo hasta cierto punto en algunos aspectos sobre China, que espero les llame la atención y los aliente a saber más. No pretendo convencerlos ni nada por el estilo, no se trata de eso, al contrario, se trata de que a partir de sus cuestionamientos, de sus dudas, de los desacuerdos que podamos tener con lo que voy a presentar, para empezar yo me mejore en lo que hago, pero además a ustedes les inquiete y tratemos de hacer cosas no tan tradicionales como generalmente venimos haciendo. No sé si ustedes se fijarían en la entrada donde está el nombre del auditorio, hay una cita del profesor Silva Herzog, que dice que el humano es lo esencial. En ese sentido me llamó mucho la atención la frase, porque coincide un poco o mucho con lo que voy a hablar. Cada vez que yo trato de investigar algo sobre China o escribir algo sobre China, cada vez me enfoco más hacia lo humano, trato de ir a lo que se supone que sería lo esencial de las ciencias sociales. En ese sentido, como ustedes pueden ver, el título de mi trabajo, que es lo que les voy a presentar en una síntesis de 20 y tantas, 30 cuartillas. No voy a presentar todo el texto ni todos los cuadros que tengo en el texto para hacer esto un poco más ágil y efectivamente que tengamos tiempo de poder hacer un intercambio de ideas. Hablamos en el título de un país, muchas regiones. Es el punto de partida obvio, estamos hablando de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, tenemos prácticamente todo tipo de vegetación, tenemos todo tipo de conformación me voy a parar, porque si no me pongo nervioso y controlo mejor esto. Tenemos todo tipo de geografía, ¿sí? Y también seguramente ustedes saben, históricamente la población, por cuestiones históricas, por cuestiones geográficas, por cuestiones culturales, se ha concentrado fundamentalmente en la costa. Es decir, la mayoría de la población está en esa parte del país. Y uno de los aspectos fundamentales que me interesa a mí es el problema espacial. Y es un problema que no solamente me interesa a mí, sino le interesa a otras personas en diferentes partes del mundo cuando estudiamos China. Les cuento una anécdota para situarnos en los diferentes niveles de la problemática. Una vez yo iba viajando en tren desde la capital de China hacia el sur de vacaciones, y pues casi no llevaba, era en invierno, casi yo no llevaba ropa de invierno porque iba al sur y pues no hacía frío. Pues resulta que el tren era un congelador. Y yo no me quería quejar porque dije, bueno, pues si los chinos no se quejan, pues yo menos me quejo y pues me aguanto. Pues las personas empezaron a quejar porque no había calefacción. Y la explicación del señor del tren, del que checa ahí, fue muy interesante. Dices que vamos al sur. Y una vez que pasamos el Río Amarillo, ya no hace frío. Esa es, y ha sido durante mucho tiempo, una de las divisiones tradicionales del espacio geográfico en China. Sur y norte, no hay más. Sí, es la descripción, la división más básica, más simplista que existe. Pero una vez que ya empieza a conocer uno el monstruo, pues se da cuenta que es mucho más complejo que eso. Las divisiones climatológicas son importantes, simplemente para la vida cotidiana.
uno tiene que estar preparado para los diferentes climas, pero en términos de las ciencias sociales vamos a darnos cuenta que es mucho más complejo. En ese sentido, o debido a esto, mi exposición la he dividido en las partes que ustedes pueden ver ahí, donde voy a tratar de resolver, al menos en esta parte de investigación y al menos para mis intereses académicos, voy a tratar de resolver el problema espacial. Para eso, yo lo que he estado haciendo en el transcurso del tiempo es ir construyendo mis propias herramientas conceptuales. ¿Por qué? Pues para empezar, porque no estoy satisfecho con las herramientas conceptuales que existen, entonces digo, pues voy a hacer la mía, ¿sí? Entonces yo me he ido construyendo lo que denomino la esfera cultural, las esferas culturales, perdón. Y a partir de este concepto, yo lo que hago, el día de hoy lo he hecho para otros análisis, por ejemplo, tengo un estudio sobre el Tíbet, pero para esta ocasión yo lo que hago es tomar las antípodas del país, antípodas geográficas, es decir, la región autónoma, la primera, está en el lejano oeste, para decirlo de esa manera, y la otra está en el lejano sur. Y son antípodas, como les voy a mostrar, no solamente en términos geográficos, en otros sentidos. Y luego voy a hablar del problema migratorio y finalmente les voy a empezar a hablar de las conclusiones. ¿Cuáles son las divisiones más o menos oficiales? Se puede abordar desde muchas perspectivas. Por ejemplo, si ustedes se meten a analizar la cuestión de la comida, que sociológica, antropológicamente es muy interesante, pues se van a dar cuenta que existe por lo menos 5 grandes regiones, que luego también se da uno cuenta que no es así, que hay más regiones, digamos, en términos de alimentación. Y la división administrativa oficial son la mayoría serían las provincias, luego tenemos las regiones autónomas, las regiones administrativas, en fin, las regiones, las zonas en las cuales el gobierno con el transcurso del tiempo ha negociado con poderes locales la conformación de los espacios político-administrativos. Y es una división, pues que ahí está, que es más o menos estática, pero que representa muchos problemas, porque en muchos sentidos, está basada en una división administrativa del siglo XIX. Entonces vamos a encontrar que hay una serie de disputas entre diferentes provincias porque no están conformes con el espacio que ustedes ven de su lado izquierdo. ¿Es importante conocer esta división político-administrativa? Sí, porque muchos procesos económicos, políticos y sobre todo legales funcionan a partir de esa división administrativa. Es decir, que si uno no conoce esa división administrativa, no va a entender muchas cosas. Pero es insuficiente conocer esta división administrativa. Y entonces vamos a tener otra serie de divisiones que nos permiten entender otros niveles de la realidad, como la que ustedes tienen a su derecha, donde ahí lo que se tiene son ya no exactamente la división administrativa gubernamental, sino en función de su desarrollo económico. Y entonces vamos a encontrar que existen diferentes desarrollos económicos, lo que ustedes ya saben. En la costa están las provincias más desarrolladas, mientras que hacia el interior están las menos desarrolladas, etcétera, etcétera, lo cual representa una gran preocupación para el gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se puede dar procesos de polarización que lleven enfrentamientos, que lleven a disputas por los recursos, que lleven a disputas por la manera en que estos recursos se están distribuyendo. Pero aún así, todas estas dos divisiones espaciales son muy útiles, son muy importantes e insisto, debemos de conocerlas. Sin embargo, enfatizo mi insatisfacción ante esto. Entonces yo lo que he hecho es analizar el espacio de otra manera. Un espacio donde yo no tomo en cuenta para diferentes aspectos la división administrativa gubernamental. ¿Por qué? Porque la división administrativa
que insisto es muy importante, no representa y no nos muestra de forma cabal los procesos sociales, los procesos económicos, los procesos religiosos. ¿Qué quiere decir? Que el espacio donde los seres humanos realizan sus actividades es un espacio que va cambiando de forma constante. Y lo que vamos a encontrarnos en China es un número de espacios que se van a ir sobreponiendo unos con otros sin tomar en cuenta las divisiones administrativas nacionales ni internacionales. Nosotros nos vamos a dar cuenta que muchísimos de los procesos políticos, económicos que acontecen en China son supraprovinciales, son supranacionales. Y eso lo vamos a encontrar en todo el país, ¿sí? Vamos a tener una gran esfera cultural representada por el color amarillo de lo que nosotros tradicionalmente conoceríamos como los chinos, los Han, ¿sí? Sería la cultura que tiene pretensiones de homogeneidad, que tiene pretensiones de hegemonía, ¿sí? De acuerdo a las cifras oficiales, también seguramente lo saben, entre el 92 y el 94% de la población es Han, mientras que el resto estaría representado en 55 llamadas por el gobierno minorías nacionales. Pero lo interesante es cómo nosotros vamos a ver, incluso en los momentos en que supuestamente China estuvo cerrada, como en los años 60 durante la Revolución Cultural, nos vamos a dar, podemos apreciar cómo los procesos sociales desbordaban la frontera. ¿Por qué? Y esto es la parte interesante de las esferas culturales. ¿Por qué los procesos sociales desbordaron las fronteras? Por las lealtades que las personas mantienen a su religión, a su familia y a su entorno geográfico. Es decir, que en muchas partes las personas no tienen una concepción espacial del Estado-nación. Y en ese sentido, las personas se desenvuelven como tradicionalmente lo han venido haciendo generaciones y generaciones. En pocas palabras, para decirlo de manera muy coloquial, no les interesan las fronteras. ¿Por qué? Porque lo importante lo importante para estas personas es ver cómo entran en contacto con otras personas similares a ellas y cómo manifiestan sus lealtades, cómo fortalecen las lealtades que tienen con sus familiares, con su entorno, etcétera, etcétera. Y entonces el caso más típico, pero no es el único, lo tenemos en el caso del Tíbet. El caso del Tíbet es muy interesante, ¿por qué? Bueno, porque es una región autónoma gigantesca, pero lo más interesante es que en la realidad lo que algunos especialistas han denominado el Tíbet cultural, el Tíbet histórico, desborda las fronteras hacia las provincias vecinas. Entonces nosotros vamos a encontrar con flujos de población multidireccionales, donde la gente, repito, no se detiene en las fronteras establecidas por el gobierno. Y ese es uno de los retos más importantes yo creo que en muchos países, pero en el caso de China es uno de los retos más importantes, entender cómo se van dando los flujos de población, cómo se van dando los intercambios comerciales, los intercambios económicos, en suma, aspectos relacionados en muchos sentidos con los procesos migratorios y que se dan a partir, les decía, de espacios que van cambiando de tamaño conforme el tiempo y que, repito, espero por última vez, porque si no me voy a repetir a mí mismo, se dan por encima de los espacios fijados por el gobierno, ¿sí? Y esto puede adquirir visos a veces de ilegalidad, y es algo que los gobiernos tienen que resolver. ¿Por qué? Pues porque les he estado hablando, por ejemplo, de religión. Pero también en estos procesos podemos hablar de narcotráfico, podemos hablar de tráfico de órganos, de tráfico de personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay procesos que son francamente ilegales, de los cuales los gobiernos pues toman las medidas que creen adecuadas para evitarlos,
Pero otros procesos, pues a lo mejor se acercan a la ilegalidad, ¿sí? Como por ejemplo la migración, pero que son procesos, llamémoslo por ahora, naturales. ¿Por qué escogí las antípodas? ¿Por qué me interesa comparar? Es obvio, no hay que saber demasiado para darnos cuenta de la diferencia. Simplemente ustedes pueden comparar las geografías en las fotos que ven ahí. Las geografías son diametralmente opuestas. Pero más allá de lo que es obvio, por lo que he comparado esto, es porque ambos espacios son eje, son imán de procesos económicos, de procesos sociales que trascienden sus fronteras, ¿sí? Ustedes no pueden entender el desarrollo económico de Hong Kong o de Taiwán si no estudiamos lo que está pasando en el sur de China, la conexión, para usar un término muy conocido pero adecuado, la integración económica de estos espacios. Te la guardas, por favor, para que no se me vaya la idea, ¿sí? Y en el caso de acá, ahorita les voy a demostrar con cifras esto, en el caso de Asia Central, este es uno de los espacios fundamentales para el desarrollo económico que está aconteciendo fuera de China, pero en esta gran región que denominamos Asia Central, ¿sí? Aquí en muchos sentidos tenemos al motor del desarrollo económico, ¿sí? De estos espacios. Son además, en cada una en su espacio específico, son espacios geográficos donde cada vez se desarrollan procesos económicos valga la redundancia, más desarrollados. ¿Qué quiere decir? Que yo me encontré con la sorpresa, al menos con las fuentes que consulté, habría que confrontarlas con otras, que esta parte no está tan atrasada como tradicionalmente pensamos, y que en todo caso el atraso relativo que tiene esta parte se debe a lo que está pasando en el exterior, pero ya no ahondo para que veamos un poco con datos duros. Vamos a ver precisamente la comparación. Rápidamente, si Enrique lo considera adecuado, lo va a subir al sitio y después podrán ver detenidamente las tablas. Pero lo interesante que yo trato de mostrar aquí, bueno, ya no nos detengamos en las grandes diferencias, eso es obvio por miles de razones, ¿sí? Estamos hablando de desarrollos históricos de siglos completamente diferentes. Lo que es interesante en esta tabla es los siguientes aspectos. Lo primero, que ambas están muy integradas al mercado mundial, pero a diferentes partes del mercado mundial. Y lo podemos comparar con las variables relacionadas con exportaciones, importaciones y particularmente con inversión extranjera directa. Y la otra variable importante, de acuerdo siempre a las fuentes que consulté, tiene que ver con el desarrollo de una economía cada vez más moderna, cada vez menos agrícola. Y luego, pero aquí viene lo interesante, en términos ya de comparaciones, es que contrariamente a lo que pensamos, por ejemplo, ahorita casualmente me encontré esta revista y viene un artículo de una Cámara de Comercio en México y nos dice, bueno, al final la conclusión dice es que China no va a llegar demasiado lejos. ¿Por qué? Porque como tienen tanta fuerza de trabajo, siempre se van a caer las manufacturas. Pero no es así, ¿sí? Si ustedes ven en esta tabla, se van a dar cuenta cómo sí efectivamente las manufacturas son esenciales, pero la tendencia es hacia subir
en lo que algunos economistas llaman la escalera tecnológica. Es decir, sí están manufacturando, pero no se están quedando, por ejemplo, en comidas y bebidas o en textiles, sino que están yendo a los escalones más altos de la escalera tecnológica. Aquí dependerá de muchos factores que esto se convierta en algo completamente diferente, ¿sí? Pero no hay un destino maldito de que China se pueda quedar o se deba de quedar en las manufacturas, sí, sino que está avanzando. Pero lo importante, insisto, y acá creo que queda más claro, es parte del problema reside en los sectores económicos del mercado mundial al que están dirigidos, ¿sí? En el sur tenemos a China en contacto con partes del mercado mundial más desarrolladas, Hong Kong, Japón, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mientras que en la parte de Asia Central tenemos a una economía china regional ligada a países aún menos desarrollados. Pero lo que me interesa destacar, pues, son dos cosas. Uno, el carácter supranacional de los procesos económicos, por un lado, y por otro lado, lo que me interesa destacar es el que estas dos regiones sirven de diferente manera de motor de economías, no solamente dentro de China, sino aún fuera de China. Así que esos son los aspectos más importantes. En ese sentido, el aspecto migratorio es esencial. Ninguna de estas dos regiones puede ser analizada sin tomar en cuenta el aspecto migratorio. Tiene diferente peso, tiene diferente importancia en cantidades, en fin, en muchas razones, pero la migración es definitivamente uno de los aspectos, volviendo al inicio, el aspecto esencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas los seres humanos son los que desarrollan la economía. ¿Por qué razones se lanzan los chinos de diferentes regiones a la migración? ¿Por qué emigran? Bueno, algunas de las razones se las he puesto ahí. Jamás en ninguna parte del mundo encontramos una sola razón. Es decir, los procesos migratorios nunca son unicausales. Siempre nos vamos a encontrar diferentes causas. Muchas veces es simplemente me dirijo a una región porque de ahí voy a llegar a otra parte, ¿sí? No me voy a detener ahí, al menos lo voy a intentar. Algo muy importante en China es una vieja tradición, el estar lejos del emperador. La migración sirve también para eso, para desligarme del control político. No estoy en contra del gobierno, razona la gente, pero tampoco quiero que el gobierno me controle. Y entonces yo voy a buscar las maneras para desligarme de ese control político, para hacer lo que yo tenga que hacer. Por supuesto, la cuestión material es muy importante, la cuestión de los salarios, etcétera, etcétera. Hay tres factores en China muy importantes en relación al papel de la migración. Primero, y lo explico un poco más adelante, es la ayuda a la integración política del Estado chino. Es uno de los factores esenciales. Segundo, la migración ayuda a disminuir la presión demográfica en ciertas regiones. Hay ciertas regiones que son altamente tienen una gran densidad de población, entonces se convierten en expulsoras de personas. La solución no siempre es perfecta. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa es que la presión demográfica se alivia en un lado, pero se complica en otro lado. Y por supuesto, el último factor que es o ha sido el más importante en los últimos, por lo menos en los últimos 30 años, es
el hecho que la migración es el factor esencial para el crecimiento económico, ¿sí? Simplemente el estar dotando de fuerza de trabajo a las regiones más prósperas o que están creciendo más, ayuda en muchos sentidos. Otra cosa importante, que no me voy a detener en esto, que se supone que es de lo que sé más, es cómo en China hay una constante lucha en dos sentidos. No siempre es consciente, no siempre es manifiesta, pero siempre se da. Una, y les estoy hablando de siglos, uno es el aspecto geográfico, el constante enfrentamiento entre las diferentes regiones con el centro o con los centros políticos. Siempre hay complejos procesos de negociación entre las regiones y el centro, en términos de la autonomía, en términos de lo que les decía al principio, de la utilización de los recursos. Y muy relacionado con esto es el aspecto de la identidad de la gente. Contrario a lo que pensamos, la identidad en China está en constante cambio. Repito, no siempre es manifiesto, ¿sí? No siempre es consciente, pero siempre está presente. Los chinos, y lo vemos en estas provincias, están constantemente construyendo, reconstruyendo, inventando y reinventando su identidad. ¿Qué significa ser chino? ¿O qué significaba ser chino a principios del siglo XX? A principios del siglo XX, algunos intelectuales y políticos hablaban de 5 razas. En China existen 5 razas, necesitamos unirlas para formar el pueblo chino. Hoy ya no existen 5 razas, hoy existen 56 grupos étnicos diferentes, una mayoría y 55 minorías. Este es en el futuro, y el futuro es hoy, este es uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque se van a ir ligando ambos procesos, en los procesos de regionalización económica con la construcción de nuevas identidades. Es decir, no solamente es la disputa por los recursos, que es muy importante, sino también es la disputa de los recursos en función de una identidad, ¿sí? Y no solamente esta disputa muy vieja, muy tradicional entre el norte y el sur, ¿sí? O la gente de la capital que se queja que los tratan mal en otras ciudades, o los que van a la capital se quejan mal de que los de la capital los tratan mal. O una vez le dije a un taxista, le digo, oye, iba yo para el Tíbet, le digo, vente, vamos para el Tíbet, te invito. No, me van a matar. ¿Por qué? Porque soy chino. Una exageración, ¿sí? Pero estas disputas de identidad son muy importantes. En China ahora, desde la perspectiva de diferentes investigadores, incluido yo, esta regionalización de las identidades se está fortaleciendo. A diferencia de lo que pasó fundamentalmente entre 1933 y 1937, en contra de la lucha, en contra de los japoneses, en contra de la invasión japonesa, se fortaleció una identidad china. Los chinos empezaron a existir, empezó a existir cierto tipo de chino en función del enfrentamiento con los japoneses. Es decir, algo bastante homogéneo. Hoy estamos viviendo otro proceso. Estamos viviendo un proceso de regionalización, no solamente económica, sino regionalización de las identidades. Y en este proceso ayuda muchísimo los procesos migratorios. Los procesos migratorios se han estado presentes en la historia de China, como en todas las sociedades, son algo muy común. Yo he hecho una división de los tipos de migración desde 1949 hasta el día de hoy, y más o menos esto es lo que yo les presento. Hay a partir de 1949, hay lo que podríamos decir una migración colonial. ¿En qué sentido utilizo esto? Porque es un término bastante complicado y que tiene tintes ideológicos. Yo lo utilizo simplemente para decir que por diferentes necesidades el gobierno
mandó burócratas civiles y militares a diferentes partes del país. ¿Para qué? Pues para la construcción del Estado, para la administración del Estado naciente. Asimismo, personas fueron alentadas por el gobierno a que se fueran a vivir a otras partes, ¿sí? Luego hay un segundo tipo de migración, que es la migración política. A partir de movimientos políticos, el gobierno envía gente fuera de su lugar de origen, fuera de su lugar de vida, la manda a vivir a otra parte. Son procesos también complejos, no siempre es voluntario, a veces es a fuerza, pero es una migración que ha jugado un papel muy importante en la historia reciente de China, principalmente a finales de los 50 y fines de los 60. Y lo que tenemos ahora no quiere decir que lo demás haya desaparecido, lo demás sigue presente, los otros tipos de migración siguen existiendo, pero no son las más importantes. Ahora el tipo de migración existente, la migración importante es la del libre mercado. Es decir, la gente está obligada, o si ustedes quieren, de manera más o menos racional, la gente decide irse, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los costos de la migración son menores a los beneficios que van a obtener. Ese sería el proceso racional. Y donde tenemos un Estado ya no tan intervencionista, tan controlador de los procesos migratorios, sino más bien regulador. Si te acuerdas los cálculos del gobierno, ellos calculan de aquí al 2020, 2025, 2020 creo, alentar la migración de la cantidad nada pequeña de entre 300 y 500 millones de personas, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues hay un razonamiento económico, hay una racionalidad económica. La idea es que estos millones de personas ayuden al avance de la economía, ayuden que esa economía tenga, se esté alimentando constantemente fuerza de trabajo más joven, más preparada, más fuerte, más dispuesta a hacer cosas tal vez por salarios no tan altos como antes. En fin, son diferentes factores los que inciden en esto. Pero este proceso migratorio es de libre mercado, de Estado regulador, es muy complejo porque no es un proceso unidireccional, es decir, no es la gente que se va a X lugar, se instala y ahí se queda, no, sino que estas personas a su vez se convierten en motores del crecimiento en sus pueblos de origen, pero sobre todo están yendo y viniendo de manera constante, bajo miles de trucos, falsificando documentos, corrompiendo funcionarios, en fin, de diferentes maneras. Pero lo interesante es eso, cómo es un flujo constante, es un ir y venir de personas, ¿sí? Hay casos, por ejemplo, las mujeres se embarazan, bueno, pues se regresan a su lugar de origen, pero van intercambiando documentos con otras mujeres para que se vayan a trabajar, ¿sí? Entonces son procesos muy, muy interesantes, muy complejos, y aquí el problema son siempre las estadísticas, ¿sí? Porque no son muy, muy, muy precisas. Para dar paso a las preguntas, todo lo que ustedes consideren necesario decir, mis conclusiones son, primero, lo que más me interesa a mí en digamos, momento de mi vida profesional es la creación de herramientas conceptuales. ¿Por qué? Pues porque no tenemos herramientas conceptuales, porque estamos dependiendo de lo que se hace en Estados Unidos, ¿sí? O francamente no nos interesa usar herramientas conceptuales, punto. Y yo creo que las herramientas conceptuales son muy útiles. Nos permiten darle cierto orden a la realidad, nos permiten entenderla mejor. Pues si no, no tendría sentido ir a la universidad, ¿verdad? Si no tenemos herramientas conceptuales, ¿para qué estudiar? En ese sentido, yo les he presentado parcialmente mi idea de las esferas culturales, que resumo, son espacios que no responden, que no se circunscriben a las fronteras político-administrativas nacionales,
fijadas por un gobierno central, ni a las fronteras político-administrativas fijadas por medio de tratados por diferentes gobiernos nacionales. Y hemos podido ver cómo, bueno, hasta evidentemente es muy importante el aspecto cultural para migrar. La gente prefiere, desde el punto de vista cultural, la gente prefiere migrar hacia la costa. ¿Por qué? Bueno, porque él es más cercano culturalmente. Mientras que irse hacia Asia Central, ya ahí no solamente que es importante los costos de transporte, ¿sí? Pero también es el problema del fenotipo, las diferencias faciales que existen entre la población de la costa y la población de Asia Central, que son, vamos, no hay manera de confundir a un chino con un ruso de Asia Central o con un uigur, qué sé yo. Y bueno, ya hay que enfatizar más finalmente el análisis de los procesos migratorios. ¿Por qué? Porque son el puente y el elemento central de las esferas culturales. Es decir, esos espacios van cambiando, van existiendo en función de cómo la gente se va trasladando de un espacio a otro. Gracias. Ahora, nada más una cosa. Es muy común que por diferentes razones uno no quiera preguntar sobre lo que la persona habló. Entonces no hay problema, siéntense con confianza. Podemos hablar, empezar a abordar otros elementos, por mí no hay problema. Nada más con la aclaración de que si no sé, lo voy a decir francamente, ¿sí? Porque cada vez me da más pereza querer saber todo, ya no. Es muy cansado. No, mi contacto con esta cultura, estoy estudiando chino ahorita, estoy en nivel básico y mi contacto con todo este mundo es nuevo, no sé nada de China. Entonces, cuando vengo a una conferencia y usted está hablando de dos ciudades completamente diferentes, ¿puede mostrar su mapa donde muestra las dos ciudades? No, donde están dos ciudades. Esa, no, es que no sé, Guangdong se ve que es la de la izquierda y Xinjiang es la de la derecha, ¿es correcto? La foto corresponde a esto. Ya. Les digo, se puede ver esto más despacio, vamos. Y es que, entonces, digo, lo que yo quería nada más en el momento, y por eso lo interrumpí, es si usted podía decir cuál es cuál, qué ciudad es cuál y qué fotos. Esto es en Asia Central y esto es en el sur de China, ¿sí? Nada que ver. Ambos son muy bellos, ambos son muy impresionantes, pero estamos hablando de planetas diferentes dentro del mismo país. ¿Sí? Que es lo fascinante de China. Por lo demás, además de estudiar China, hay que ir a China. Cada vez es más fácil, ¿sí? Y no es tan caro como solía ser. Vayan haciendo su guardadito. Además, hay becas, en fin, hay muchas maneras. Pero si uno no estudia, si uno estudia China y no va, no tiene sentido, la verdad. Muchas de las cosas, yo tuve, creo, no por mí, sino por mis maestros, creo que tuve una buena educación sobre China. Pero cuando llegué a China, es muy diferente. Ahí ya empieza uno a ver las cosas de manera diferente y sobre todo a crearse su propia versión, no la de los libros. Buenos días, yo tengo una pregunta.
usted habló sobre la migración interna en China, pero ¿qué sucede con los chinos que quieren ir al extranjero? ¿Qué sucede de qué? ¿Podría ser más específica? Los chinos que están los chinos que están en China desean ir al extranjero ellos, y si esto está muy regulado por el gobierno. Es muy complejo y es muy interesante los procesos migratorios. Hay en español uno de los mejores libros sobre migración, se llama Los 8 inmortales van al extremo oeste, algo así. Después les puedo dar bien la referencia, donde se analizan casos específicos de migración china a España. Y se hace además, hay una parte histórica muy interesante. ¿Cuáles son las razones por las que los chinos van al extranjero? Pues son miles: a estudiar, porque su familia está en San Francisco, porque su familia está en Bolivia, por prestigio, ¿sí? Hay chinos, según los estudios, que viajan como migrantes sometiéndose a una serie de penalidades para decir que emigraron, ¿sí? Hay casos de chinos que tienen todo tienen su negocio, tienen su casa, tienen su televisión, tienen absolutamente todo, y un día deciden dejar todo eso y se largan a España. Porque un día van a regresar y van a decir, yo ya viví en Europa, ¿sí? Y otra razón muy importante es la habilidad para utilizar diferentes conexiones, establecer relaciones y hacer mejores negocios. Según un colega mío de España, él dice que los primeros europeos son los chinos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los chinos son de los grupos de negocios en Europa que están utilizando todas las ventajas que da la Unión Europea. Establecen una serie de relaciones en diferentes países para que sus negocios crezcan, ¿sí? Esto es muy interesante. Entonces te digo, ¿qué hace el gobierno en esto? Es como todos los gobiernos. ¿Qué hacen los gobiernos respecto a la migración? Se voltean un poco para el otro lado. A veces no es tanto el problema del gobierno chino, sino los gobiernos, digamos, huéspedes, ¿sí? Estamos acostumbrados a pensar, es que los gobiernos autoritarios no dejan de salir a la gente. Sí, tienen restricciones bastante fuertes, pero a veces no es por mutuo propio, sino por presiones externas. Imagínate que de repente todo el mundo pudiera ir a Estados Unidos. El primero en no estar contento sería el gobierno de Estados Unidos y no el gobierno chino, ¿sí? Es algo que tenemos que estudiar más y ver más, ¿cómo se dice? Los diferentes ángulos que tienen los procesos migratorios, ¿sí? Un segundo tema, tú hablas claramente, y yo creo que es importante en los flujos, de diferentes periodos, etapas, factores que influyen en los flujos, y una aparente reciente actual etapa de libre mercado. Sin embargo, siguen existiendo barreras importantes, ¿no? Es decir, hoy en día alguien de Shenzhen puede decidir, voy a buscar un trabajo al Tíbet, y entonces agarro el tren y me voy, o qué hay detrás de ello, ¿no? Entonces
yo sé que has vivido mucho tiempo, conoces el tema, sería interesante saber, bueno, pues qué tengo que hacer si quiero ir hoy de Shenzhen al Tíbet, qué hago al respecto. Y después, en términos generales, tú te has metido ahí a las estadísticas, uno pudiera plantear en términos generales que hay un flujo migratorio del oeste al este, paralelo a un proceso de urbanización en China, o este flujo migratorio en los últimos, digamos que 10, 15 años no es tan claro, ¿no? Hay cifras, llamémoslas no concluyentes respecto a los flujos migratorios. Hay provincias muy importantes que son expulsoras históricas de migrantes. Por ejemplo, Sichuan es expulsora. ¿Por qué? Es paradójico, porque es una de las provincias más ricas y de mejores condiciones para la agricultura, pero por lo mismo hay una alta densidad demográfica, entonces la gente pues, se va a todo el país y al extranjero, ¿sí? Otra provincia que también es expulsora es esta. En fin, hay 2 o 3 provincias así clásicas. Algunas cifras, por ejemplo, serían las siguientes. La provincia que les mencionaba, Sichuan, es prácticamente la única fuente de migrantes hacia Asia Central, y hasta los fines de los 80 había aportado 85,000 personas más o menos, ¿sí? Luego, entre 90 y 95 fueron 50,000 personas, poco más de 50,000 personas de la misma provincia. Y luego de Henan tenemos hacia Asia Central en este periodo de 90 a 95, 35,000 personas, poco más de 35,000 personas. Hacia el sur, las cifras serían las siguientes, son más grandes, ¿sí? Entre 90 y 95 llegaron a esta provincia alrededor de 295,000 personas provenientes de Hunan, 243,000 provenientes de Guangxi, y según esto 78,000 de Henan y 36,000 de Hebei, ¿sí? Entonces son las mismas provincias, son provincias cercanas al desarrollo, al gran desarrollo económico, que pues, la gente se va en la búsqueda de mejores expectativas, y como pudieron escuchar, la mayoría es hacia aquí, sobre todo hacia el sur, ¿sí? Hacia acá no. ¿Por qué? Pues por costos, les decía, la cuestión cultural, pero uno se encuentra sichuaneses, por ejemplo, en el Tíbet. Es muy cerquita, los costos son altos, cada vez se disminuyen menos. ¿Por qué? Por la ausencia de infraestructura, ¿sí? Bueno, ¿cuál fue la segunda, perdón? Al control de los flujos. Aquí es también muy complejo porque, bueno, existe ¿cómo se llama? Para ir de un lado a otro, el hukou. Entonces, ese es un inhibidor de la migración. ¿En qué sentido? Porque es un documento de identidad que ahorita a ver si lo encuentro, traigo una imagen de eso, siempre surge, y es inhibidor de la migración. ¿Por qué? Pues porque tengo que justificar a dónde voy, tengo que justificar mi estancia, tengo que registrarme, ¿sí? Inhibe. Pero ahí lo que habría que hacer es 2 cosas, análisis específicos de cómo en las diferentes regiones inhibe o no. Es decir, en algunas regiones hay campo libre para que migren. El gobierno no hace nada.
En todo caso, aquí el problema para el migrante es que no reside el problema no reside en términos legales, sino en términos de costos financieros, que a veces el migrante tiene que pagar rentas más altas o tiene que pagar ¿cómo se dice? En mordidas, ¿sí? Entonces ya aumentó el costo de la migración. Pero yo creo que no hay una regla. Yo creo que el gobierno trata, insisto, de ser regulador más que de controlador. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un juego donde todos ganan. Gana el migrante, gana el gobierno, ganan las empresas. No podemos decir el gobierno controla los procesos migratorios. Yo creo que eso no existe. Y lo más interesante es que el gobierno central no controla todo. Entonces aquí entran los gobiernos locales. Ya ni siquiera los gobiernos provinciales. Los gobiernos locales son los que entran en todo este juego de regular, de coaccionar, de corromper los procesos migratorios. Y perdón, el Alzheimer juvenil. La mayor migración es hacia la costa. ¿Sí? Si hay procesos migratorios hacia las zonas más pobres, y son procesos migratorios muy exitosos. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no existe algo que llamémosle una cultura de los negocios. Entonces los recién llegados son los que hacen los negocios. ¿Sí? Bueno, ustedes van a Lhasa, la capital del Tíbet. Pues era un pueblecito pequeñito, fundamentalmente una calle. Bueno, pues la avenida principal, prácticamente la única avenida, pues está llena de negocios. Ustedes pueden encontrar toda proporción guardada lo que encuentran en otra ciudad: televisiones, estéreos, restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Adelante. ¿Me prestan una pluma porque me da pena? Ya están preguntando. Sobre las regiones, Francisco. Observaba en tus láminas que la región pequeñita, que es Guangdong, ponías ahí ciudades como Taiwán, Corea, Hong Kong. Mi pregunta ¿es esta región la que está impulsando actualmente una economía muy fuerte con el resto del mundo, que nos está llegando de manera muy interesante? Una cosa que se me olvidó decir es que la provincia o la región autónoma, por sí mismas pudieran ser países. Por tamaño, Xinjiang es casi tan grande como México. No tiene tanta población, pero es enorme, tiene muchos recursos naturales, gas, petróleo. Esta parte no es tan grande, es mucho más pequeña, pero tiene una población gigantesca. Entonces, por sí mismas pudieran ser países. De ahí ya se hace todo más grande, ¿no? O sea, no es el estado de Tlaxcala, no es el estado de Puebla, ¿no? Son verdaderos monstruos, sí, en tamaño, en población. La otra cosa importante es cómo estas zonas están integradas a procesos económicos fuera del país. ¿Sí? Ese es uno de los aspectos más interesantes. Y en términos generales podemos decir que sí, que efectivamente esta es la parte con la que México tendría más contacto. Sí, es de donde llegarían muchas manufacturas textiles, juguetes, todos esos demonios que aparecen en los periódicos vienen de ahí. Pero lo más interesante, o al menos para mí, es cómo se integran estas zonas. Y se integran, por ejemplo, en el caso de Taiwán, la integración se da independientemente de lo que los gobiernos digan. Los gobiernos pueden estar agarrados de la greña un día y me voy a independizar y te voy a mandar un misil y todas esas historias, pero los flujos financieros, los flujos comerciales no se detienen. Son constantes. ¿Sí? Y más por el hecho de que Taiwán se ha convertido en exportador de capital.
Entonces, esa zona pues, es muy importante, ¿sí? Y de ahí de su fuerza pues vienen las diferencias, los roces con el centro. Sí, buenos días. En el último plan quinquenal hablan del apoyo a la zona oeste, principalmente derivado del desarrollo de la zona este. Entonces, ¿qué va a pasar con los flujos si toda la gente quiere irse hacia la parte sur? Y otra cosa, ayuda al desarrollo social las migraciones, porque las historias que he leído, en realidad sí se muestra que no beneficia realmente a la población. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, que dejan de ver por largos periodos de tiempo a los proveedores, por ejemplo, o que simplemente los dos tienen que trabajar y ya los hijos ni siquiera los reconocen. Entonces, bueno, eso no me parece mucho éxito. Y sin embargo, bueno, se da. Uh-huh. A fines de los años 70, cuando iniciaron lo que llamamos los procesos de reforma, el concepto, el plan del gobierno, le llamaban el desarrollo radial de la economía. Entonces, iba a partir de la costa e iba a irradiarse a todo el país. No ha pasado así. ¿Por qué? Por diferentes razones. Una de ellas es porque la gente de las regiones más desarrolladas dice como aquel clásico de la filosofía política, ¿y yo por qué? O sea, ¿yo por qué tengo que ayudar a los otros? ¿Sí? Entonces es el uso de los recursos. ¿Cómo se administran estos recursos? Ese es el principal problema. Y con el último gobierno, aquí tenía una cita, pero bueno, poco importa. Hay una gran preocupación precisamente por lo que tú señalas, por evitar que se dé la polarización, que se dé mayor pobreza, que traiga como consecuencia descontento, qué sé yo. Hasta ahora creo que ha tenido poco éxito, ¿sí? Faltan recursos. Pero yo creo que si analizamos las cifras, repito, son las cifras a disposición, son las cifras del gobierno que pueden tener sus bemoles, pero la situación no es tan terrible. Hay muchos problemas, muchos desajustes. Con estas grandes transformaciones económicas vienen serios desajustes familiares, culturales, de todo tipo. Pero yo lo que les sugiero es que no veamos a la gente como víctima, como receptora de hechos, sino como actores que están también defendiéndose, que empiezan a negociar. Por ejemplo, dices que dejan de ver a sus hijos. Pues sí, es terrible, pero también hay N casos, por ejemplo, de los chinos en Europa, donde el hijo pequeñito, de manera voluntaria, lo llevan a China. ¿Para qué? Para que se eduque en su contexto cultural, que no se eduque en España, que no se eduque en Francia, que se eduque, no sé, en Sichuan, qué sé yo. Y el hijo ya no ve a sus padres, pero fue una decisión voluntaria. Entonces vamos a tener dos casos, pues como nosotros. Pues ¿quién ve a sus padres hoy en día? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los procesos productivos, cómo funcionan, los horarios, las distancias, ¿sí? Y algunos como yo no los queremos ver, entonces, pero eso yo ya lo decidí, ¿sí? Pero sí bueno, a todos ustedes, que traten de ver las cosas desde diferentes perspectivas y sobre todo que no vean a la gente como víctima. Sí, la gente se enfrenta a situaciones muy difíciles, a políticas a veces desastrosas, eso es todo cierto, pero también nos encontramos que la gente se defiende, la gente se organiza, la gente trata de beneficiarse de las circunstancias. Entonces, tú ves, también depende de la fuente, que se quiera enfatizar. La migración es muy mal y pobres chinitos, porque además los vemos como pobrecitos y como menores de edad.
Pero luego hay otros programas, por ejemplo, el domingo veía un documental de Discovery, creo, y pues allí dice, bueno, pues sí, los costos son grandes, pero también los beneficios. Eso es lo importante, ¿sí? Y luego va a llegar momentos, o deberían llegar momentos en que se corten círculos, que se corte el círculo de la pobreza, que se corte el círculo de la falta de educación, que pasa en muchos países. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros que hemos estudiado en educación pública somos los primeros de toda la familia en ir a la universidad? Somos muchísimos. ¿Sí? Bueno, pues ahí ya cortamos ese círculo vicioso. Ya no estudiamos solamente hasta la secundaria, fuimos a la universidad. Y lo mismo con la cuestión de los ingresos. Bueno, ya no vivimos del salario mínimo, tratamos de vivir de otra manera. Son procesos muy complejos donde no hay malos ni buenos, ni víctimas ni victimarios. ¿Sí? El chiste es también que si bajo esas circunstancias la gente pues puede mejorar o no puede mejorar. Evidentemente los gobiernos tienen una gran responsabilidad en toda esta historia, pero no estamos ante gente inerme, gente que no piensa, etcétera, etcétera. Que es el problema también cuando estudiamos China, que como no entendemos, es pobrecitos, ¿sí? Pero no es así, no son pobrecitos, son bastante listos, ¿sí? Si hay algunos sectores estratégicos que estén relacionados con los planes a largo plazo que han establecido a 50 años el gobierno, si usted sabe de algunos en especial y qué tanto la migración está de alguna manera enfocada directamente a algún sector. Los planes, esos planes. Tengo un amigo que estudia en Japón. Y un día le preguntaba algo similar a lo que usted me pregunta, y me dice, mira, esas cosas nunca funcionaron en Japón. Dice, ni pierdas el tiempo con eso. Yo quisiera creerle porque es mi amigo y además sabe mucho de eso. Mi respuesta sobre China no va a ser igual, pero tampoco hay que poner demasiadas esperanzas, porque un poco, Enrique lo comentaba el otro día en la Ibero, en una mesita redonda que hicimos, cómo el gobierno va cambiando, y eso es muy importante. Es decir, va ajustando políticas. Eso para mí es más importante ahora en China que tener planes. Y de que si los procesos migratorios entran en estos planes, pues sí, es como lo mencionaba hace un momento. El gobierno está planteándose que emigren 300, 500 millones de personas. 3 veces, 5 veces más en México. Es una cantidad estratosférica. O sea, yo creo que a la mayoría de nosotros ni siquiera la carburamos, ¿verdad? ¿Cuánta gente? Bueno, pues ese es el rollo. Y ese es el apoyo de que tanto el gobierno está conteniendo la migración. Hay que darle cierto orden, ¿sí? Que a veces tampoco el gobierno no puede. Hay momentos en que las ciudades están llenas de migrantes. Sí, en relación a la migración, hay sociedades o grupos de personas de las provincias expulsoras que ya se encuentren en las ciudades receptoras, que formen una red de apoyo para estas personas para que no tengan esa dificultad de un enfrentamiento cultural más fuerte. Y la otra pregunta es de que mencionaba que China ya no se está quedando en las manufacturas básicas, sino que ya se está situando en una escalera tecnológica. ¿Qué tan difícil es para las personas que migran a adaptarse a estas nuevas técnicas? Las empresas les dan capacitación, el gobierno tiene un plan de educación más dinámico, más tecnificado para que estas personas tengan suficiente capital humano para poder integrarse a toda esta dinámica tecnológica que está llevando las regiones más prometedoras como son la costa. Sí, la respuesta a la primera pregunta es muy sencilla. No hay proceso migratorio en el mundo que funcione sin redes. Todos los procesos migratorios funcionan con redes. Entonces en China hay N redes,
de diferentes tipos, en diferentes regiones, en fin, funcionan y funcionan muy bien. Respecto al otro, yo creo que la dinámica del sistema educativo chino es muy interesante. Tiene digamos, dos virtudes. Una, que no todos van a la universidad, que es una pésima idea, que hasta yo haya ido a la universidad. A mí me debieron haberme mandado a aprender otra cosa. No todo el mundo tiene que ir a la universidad, ¿sí? Pero aquí en México si uno va a la universidad ya no es nadie. En ciertos lugares, si tú dices que estudiaste en el CONALEP, te dejan de hablar, ¿sí? Cuando un egresado del CONALEP puede ganar más que un egresado de Iberoamericana, ¿sí? Si tú haces una buena carrera técnica y te dedicas bien a ese rollo, te va a ir bien. Pero es un rollo cultural. Entonces en China no cualquiera va a la universidad, es extremadamente difícil entrar a la universidad, por miles de razones, costos y el examen, ¿sí? Con eso tienen. Uno esperaría que en la UNAM que en China hubiera como 20, 30 UNAM. ¿Por qué? Pues si son 1.300 millones de habitantes deben tener universidades gigantescas. Pues no hay ninguna universidad que sea ni siquiera la mitad de la UNAM, ni en alumnos ni en espacio. Son universidades pequeñas. 13, 15,000 alumnos las más grandes. Yo creo que esos caben aquí abajo, aquí los de la UNAM, ¿sí? Creo que es una virtud. En ese sentido, sí el gobierno está haciendo esfuerzos por pues preparar técnicamente a la gente, o en procesos técnicos. Ahora, la gente nueva, ¿qué tanto problemas tiene para ajustarse a los nuevos procesos productivos? La verdad lo ignoro, ¿sí? Yo lo que me imagino es que ahí lo que cuente es la disciplina de la persona, la disciplina, la disposición, y que los procesos productivos a final de cuentas se van haciendo más sencillos, que tampoco necesita haber ido a MIT para trabajar en una maquiladora, pero la manera específica sí la ignoro, jamás he leído ni siquiera de eso. Yo tengo una pregunta más bien centrada en un paso atrás de los procesos migratorios que me imagino deben cobrar una dimensión, dada la densidad poblacional, deben cobrar, digamos, dimensiones enormes. Entonces, una pregunta, la primera, digamos, elemental sería, bueno, el gobierno central chino, ¿cómo ve su problema demográfico? Es decir, el número de habitantes, en sí mismo lo consideran un activo, hay políticas que un poco la alienten o la desalienten, en qué consisten esas políticas. Entonces, un poco más bien pensando en sí, cuál es la posición del gobierno frente al tamaño demográfico. Esta es la primera. La segunda tiene que ver un poco con una cuestión que se abordó de manera tangencial durante la presentación, y es lo que tiene que ver con la perspectiva de ser chino, ¿no? Es decir, yo sé que lo que voy a preguntar es un poco amplio, pero apelando un poco a un esfuerzo de síntesis, ¿cuál fue el cambio central en las actitudes o en el sujeto chino una vez que ocurre el cambio estructural? Es decir, que cambia su vocación, que se abre al mercado. ¿Qué es exactamente lo que cambió en el individuo, digamos? ¿Cuál sería el elemento central, la característica principal? Vamos a empezar por el primero, que además es el más sencillo. Dos anécdotas. La primera, en Europa del Este había un chiste en los años 70, de en Polonia, Checoslovaquia, prácticamente donde ustedes quieran, uno le preguntaba a un amigo, oye, ¿qué desearías que pasara? Pues yo desearía que nos invadieran los chinos. ¿Cómo que quieres que nos invadan los chinos? Pues sí, porque imagínate, si los chinos nos invaden, para invadirnos pasan una vez por la Unión Soviética y luego se regresan y pasan otra vez, dejarían eso destruido y ya los soviéticos nos dejarían en paz, ¿sí? La otra anécdota es que en los años 50 más o menos se dice que el presidente Mao decía que si los chinos brincaran al mismo tiempo, al caer, pues el mundo se iba a estremecer.
y se promovió el crecimiento demográfico. ¿Por qué? Pues porque la principal fuerza productiva es el ser humano, lo cual yo estoy de acuerdo, pero de ahí a crecer y multiplicados hay una distancia muy grande. Pero no era, esta visión no era privativa de China. Yo creo que en todo el mundo, más o menos todo el mundo pensaba eso, porque además acuérdense que en los años 50 pues veníamos saliendo, todos nos involucrábamos. Yo todavía no nací, obviamente, a pesar de mis canas, pero hablo en plural y me incluyo. Todo el mundo nos incluíamos en el rollo pues, de que había que ser más personas, que necesitábamos más gentes en el mundo, ¿sí? Entonces, en China, de alguna manera hoy estamos viendo los efectos de la política migratoria de los años 50, que se ha ido revirtiendo, que es una de las prioridades del gobierno. Como siempre es un problema relativo, no es que sean tantos chinos, ¿sí? No son tantos, el problema es que están todos en la costa, esa es la bronca. Si los 1.300 millones estuvieran distribuidos armoniosamente por todo el país, uy, qué felicidad, ¿sí? Entonces es un problema, digamos, relativo, pero aunque sea relativo hay que atacarlo, y es pues lo que han hecho la mayoría de los países en el mundo, en gran parte con directrices de Naciones Unidas, el control demográfico, ¿sí? China tampoco es una excepción. Aquí el problema es que, pues, como es tan grande, China es el superlativo de todo. Todo lo que hablemos de China es gigantesco. Entonces, uy, nos da miedo, ni siquiera lo concebimos. Y luego el aspecto ideológico, ¿sí? Eso quiere decir que no hay problemas, sí hay muchos problemas, pero creer que hay, por ejemplo, yo no creo que exista una política del gobierno central para, ¿cómo se llama? Para esterilizar mujeres. No existe. Pero que en algún pueblo un par de imbéciles lo hagan, pues sí, eso pasa hasta en México. O sea, no hay políticas centrales para eso. Sí hay políticas centrales de control demográfico, pero no hay políticas centrales para obligar a la gente a hacerlo. La otra, ¿en qué cambió? En todo. China es una maravilla de toda la diversidad. Me podría pasar horas hablando de esto porque es lo que más me apasiona. ¿Cómo ha cambiado la identidad? El ser chino, dices, ¿cómo cambió? Pues en la manera de vestirse, en la manera en expresiones, en la música. Es una riqueza fenomenal lo que existe en China en términos de gustos. Es una sociedad como cualquier otra. Pues habrá el que le guste el vals, y habrá el que anda con los pelos parados, pintados y todo vestido de negro. Eso se lo encuentra uno en las ciudades. Hay todo. Es una de las cosas más fascinantes. Vayan una de las cosas que pueden encontrar más en mi blog es sobre eso, ¿sí? Ligas a cosas y cosas que he escrito sobre eso. Bueno, China es el tercer país en el mundo económicamente hablando, pero ocupa el 120 y tantos en distribución de la riqueza. A tu parecer, ¿a qué visión, corto, mediano o largo plazo, se podría cambiar esto en favor de los chinos más pobres? Desgraciadamente, para usar algún término que no me gusta, China va, en términos de distribución de los ingresos, va pareciéndose más a Estados Unidos que a Japón o que a Europa del Norte. Es una sociedad donde hay pocos ricos y muchos pobres, ¿sí? Como pasa en los países que los mencionaba. Ese es un hecho. ¿Va a ser siempre así? No lo sé. Está relacionado con lo que preguntaste y no te contesté del gasto social, o ¿cómo lo dijiste? Desarrollo social. O sea, ahí va a implicar el gobierno qué políticas cree para evitar eso. Ahorita, digámoslo lisa y llanamente, están en un proceso para usar ese viejo término de rosto, creo, están en el despegue, ¿sí? Alguien lo tiene que pagar.
Ahí el problema es hasta cuándo pagan ese despegue, quiénes lo pagan, y si hay un alto y se dice vamos a cambiar la manera en que se distribuye el ingreso. No podemos saberlo ahora, pero de que ese es un problema, definitivamente lo es. Buenos días, yo vengo de China. Sobre la pregunta anterior sobre el flujo, ¿qué va a pasar con el flujo entre este y oeste? Con el plan quinquenal del desarrollo al oeste, yo quería añadir algo, es que como saben ustedes ya más o menos existe esta desigualdad entre el oeste y el este económicamente, desigualdad económica y social. Y bueno, este problema es una principal preocupación del gobierno, pero también de mucha gente común y corriente, de los jóvenes. Y desde mediados de la década de 90 ya como existía una campaña ya casi permanente de algunos universitarios que como voluntarios que organizan como no viajes, no como expedición. O sea, viajan, esos universitarios principalmente de centro y de este, de universidades de ciudades del este, viajan, o sea, durante las vacaciones de verano, de invierno, viajan al oeste, al centro, como asistencia, o sea, y allá trabajan como maestros en las escuelas allá en esas regiones remotas, regiones en las regiones montañas donde son económicamente menos desarrolladas, donde la gente no tienen un acceso suficiente al mundo exterior, donde la gente tiene como una visión limitada, un poco limitada. Y sí, solo para explicarle algo que qué está sucediendo en China. O sea, sí existe esto no como un flujo migratorio, sino como una acción, una ayuda al oeste. Y luego también sobre el desarrollo al oeste, el gobierno chino tiene como un acuerdo o un convenio con una serie de los colegios y universidades para estimular a los universitarios cuando todavía estudian en la universidad o una vez graduados, para estimularles a trabajar en las regiones del oeste. Y porque ellos como ya viven en zonas, en regiones más desarrolladas de China, tienen una visión más amplia, tienen ideas nuevas, modernas, y sus visitas sí pueden, no visitas, sino su permanencia allá en el oeste, sí pueden ayudar a la gente local para tener para un mejor desarrollo con sus ideas. Y el gobierno, este programa del gobierno, para estimular este flujo de jóvenes del este al oeste, sí tienen como estímulos como gratificación económica o como por ejemplo, si te vas a ayudar al oeste, yo te voy a guardar un puesto en algunas oficinas de los departamentos del gobierno como director de alguna oficina. Sí, eso es lo que está haciendo el gobierno y los jóvenes en China por el momento. Sí, y luego yo también tengo dos preguntas sobre las relaciones China-México. Sí, una es, como mencionó usted, que hoy en día es cada día más fácil un viaje a China. Yo sé que muy pronto Aeroméxico va a abrir un vuelo directo con Japón,
Pero como los gobiernos chino y México ya empezaron sus negociaciones para también abrir vuelos directos entre ambos países como hace 2 o 3 años, pero todavía siguen estas negociaciones. Yo le voy a preguntar, ¿y por qué es tan difícil abrir un vuelo directo entre China y México? Y también otra pregunta sobre, o sea, la dificultad de una visita de los chinos a México, como existe una serie de, o sea, muchos requisitos para solicitar la visa de los turistas chinos, y lo que yo sé es que o sea, se está en aumento el interés de atraer inversiones chinas y también atraer a turistas chinos aquí en el territorio mexicano, pero sí es para obtener una visa, sí, pero es muy difícil. ¿Y por qué esta situación? ¿Y qué pueden hacer para que se cambie esta situación? Gracias. No, al contrario, gracias. Se supone que ya estaba resuelto lo del vuelo de Mexicana, o sea, se hizo la negociación fue exitosa, pero ya se cayó. No se va a poner, hasta lo que yo tengo entendido, no se va a realizar, al menos pronto. Ahí supongo que tiene que ver con la situación financiera de la empresa, en fin, no estoy muy seguro, pero lo cierto es que no parece que vaya a pasar dentro de poco. La negociación ya terminó. Respecto al otro, aquí tiene mucho que ver con quién esté en el gobierno. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, y en las diferentes instancias del gobierno mexicano, si ustedes recuerdan, tenemos un acuerdo turístico con China, ¿sí? Es decir, que los chinos vengan a visitar México, si van a hacer menú especiales en algunos hoteles para visitantes chinos, en fin, una serie de cosas que se negociaron desde la Secretaría de Turismo. Y la Secretaría de Turismo saca adelante esto y se firma el acuerdo. El problema es que eso se estanca en la Secretaría de Gobernación. Ahí la perspectiva en la Secretaría de Gobernación es diferente. Ahí, pues, prácticamente siempre ha habido una lista de ciudadanos de determinados países que oficialmente no tienen prohibido entrar a México, pero que en los hechos es extremadamente difícil que entre. Y en esa lista está China, ¿sí? Es una vieja lista. No tengo idea de desde cuándo, pero yo hace años que sé de ella, incluso no tiene mayor ciencia verla, ¿sí? No es oficial. Aquí lo que se tiene que hacer es cambiar la perspectiva de los funcionarios y explicarles, para empezar, dónde está China, ¿sí? Y no es broma, por ejemplo, y porque tiene muchos problemas. Imagínense un taiwanés que solicita una visa para venir a México, ¿sí? ¿A quién se dirige el gobierno mexicano si no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán? Entonces imagínense llegando una carta, y es un hecho real, una carta de la Secretaría de Gobernación a un ministerio en Beijing. Pues, la tiran a la basura, no se puede hacer nada. En España, en diferentes ciudades, particularmente en Barcelona, diferentes oficinas del gobierno, tanto de Cataluña como de Barcelona, le pagan a especialistas para que vayan a hablar, que le den conferencias a los agentes de tránsito, a los funcionarios de migración. Y es un trabajo muy interesante que hacen colegas en Barcelona. En lugar de venir a una universidad, van con los funcionarios y les explican cómo es China, les explican aspectos culturales importantes, porque había el caso de un chino en Barcelona que ya era ¿cómo se dice? Pues lo habían agarrado de puerquito los agentes de tránsito, lo multaban todos los días y ya nomás para fregarlo. Entonces, no era solamente explicarle en términos administrativos, no seas estúpido, no lo hagas, sino explicárselo en términos culturales.
Aquí a lo mejor Enrique hasta ya lo tiene pensado, si no esa sería una buena opción, de darles cursos a los funcionarios de gobernación, de explicarles la importancia de China, de explicarles la importancia que tiene aceptar a los chinos, ¿sí? Por diferentes razones, no solamente por la cuestión pragmática de que traigan dinero, sino porque, bueno, pues tenemos supuestamente México es un país muy abierto a los extranjeros, que en cierto sentido sí lo es, pero tenemos puntos muy oscuros por ese lado, particularmente con los chinos. No se me ocurre otra, ¿sí? Pero sí convencerlos, educar a los funcionarios de la importancia de China. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí se puede hacer. Y yo creo que la política migratoria tendría que cambiar, ¿sí? Bueno, son 3 elementos que estuve pensando durante su conferencia. Ya uno ya lo decía el profesor Dussel, con los cuales yo considero que podría complementar su investigación, aunque tal vez venga en el grueso de la investigación y ahorita por razones de tiempo pues nos dio el resumen ejecutivo, ¿no? Uno sería la migración entre las provincias, pero nuestra amiga China nos decía de un programa que hay para que vaya gente del este hacia el oeste. Sin embargo, por cuestiones de espacio, de densidad poblacional, no se puede dar al contrario, del oeste hacia el este. En realidad sí es muy limitado por cuestiones económicas. Otra sería que a mí me pareció muy importante, insisto, no se comentó en la conferencia, pero seguro que usted ya lo tiene considerado, que China desde hace muchos años se considera a sí misma un país multinacional y con esto quiere integrar a todas sus naciones a su sistema. Acá en México apenas hace unos años, por ejemplo, tuvimos el impulso de la ley indígena, ¿no? O sea, apenas nos estamos empezando a reconocer como diferentes y que tenemos necesidades y hábitos diferentes. Y otro punto que noté que no mencionaba sería la migración forzada. Por ahí está la propaganda de la revista China Hoy, y en uno de sus números venía el proyecto de las 3 gargantas, y que para impulsarlo tuvieron que inundar algunos poblados, y en realidad eran migraciones masivas que tuvieron que trasladar y han tenido que estar trasladando a una cantidad enorme de personas de un punto hacia otro. Y bueno, ¿bajo qué condiciones, no? A veces el gobierno no les puede pagar esa expropiación. Y bueno, serían 3 elementos que quería comentarle. Gracias. En la medida que son sugerencias que además agradezco, pues no valdría la pena redundar, son puntos muy interesantes. Sobre todo el segundo, lo que pasa es que como ya lo he trabajado, no mucho, sino he publicado cosas sobre eso, ya no lo meto aquí, de hecho de eso no dice nada. Y de lo demás algo hay, pero sí habría que ver. Efectivamente habló de la migración forzada, pero de los años 50 y los años 60. No tomé en cuenta lo que es de las 3 gargantas, que es muy importante.